Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Voces de la Gobernación de Córdoba. Hoy en este quinto episodio vamos a hablar de un tema supremamente importante: gestión de la salud mental en las aulas escolares. Y para eso hemos invitado a la psicóloga que es referente de convivencia escolar de la Secretaría de Educación del Departamento de Córdoba, Angélica María Moreu. Bienvenida, Angélica. Muchas gracias por la invitación. Muy agradable estar en este espacio y poder compartir a todos las experiencias que estamos adelantando en el sector educación. Bueno, ¿por qué debemos hablar de salud mental en el aula de clase? Técnicamente porque el problema de salud mental es un problema a nivel mundial, ¿verdad? A raíz de todo lo que trajo consigo la pandemia, hemos visto cómo se han incrementado los casos de salud mental. El departamento de Córdoba tiene unas cifras muy tristes en cuanto en los 2 últimos años, cómo han habido tantos casos de niños, niñas, adolescentes, jóvenes y adultos con intentos suicidas. Estos son alarmas que se nos prenden a nosotros desde el sector educación, toda vez que somos los receptores de todos estos casos. Ok, bueno, según tu experiencia, ¿cuáles son los principales problemas que desde la convivencia escolar se están presentando y que pueden estar afectando la salud mental de ese grupo poblacional que precisamente acabas de mencionar? Los adolescentes son son la población con más dificultades. Las cifras hablan claramente y para nosotros no ha sido desconocido de ello. A esto se le suma que la adolescencia es una etapa muy voluble, muy inestable y donde los pares juegan un papel fundamental para los chicos. Esto nos hace que nosotros desde el sector educación prendamos ciertas alarmas y tengamos como una visión más minuciosa en cuanto a la salud mental de nuestros chicos. Nos ha llevado a crear campañas de prevención específicas donde hemos tenido que adelantar, sobre todo en instituciones educativas donde hemos tenido muchos casos, trabajo específico con adolescentes que tengamos la claridad y la certeza de que de una u otra forma se han visto inmersos en estas situaciones. ¿Cuáles serían estas situaciones? Tenemos la depresión, tenemos la ansiedad, pero sobre todo la ideación suicida. Increíblemente han aumentado muchísimos los casos de chicos que han pensado en acabar con su vida. De hecho, hasta llegan a tener planes sencillos de cómo sería más fácil acabar con su vida. Bueno, ¿y cómo se está haciendo ese abordaje? Precisamente ya ustedes tienen como claros esas situaciones de alerta, como bien lo mencionas. ¿Cómo se está haciendo el abordaje? ¿Cómo se está preparando al docente, que digamos es el primer interlocutor que tienes cuando tú llegas al aula de clase? Ok. Para empezar, te quiero comentar que nosotros a nivel nacional manejamos un sistema de información unificado de convivencia escolar. Okay. Esa es una plataforma digital que nos permite registrar todos los casos. A nosotros desde la Secretaría de Educación Departamental nos da un panorama claro de dónde tenemos estos casos problemas. Teniendo en cuenta ya identificado y caracterizada la población, podemos entonces hacer un trabajo específico desde las aulas con nuestros docentes, que muy bien lo decías, son los receptores iniciales de la problemática, son quienes están el día a día con el estudiante y pueden evidenciar cuando existen los cambios conductuales que son como las señales de alerta. A raíz de eso, desde la Secretaría y en compañía y en articulación con la Secretaría de Desarrollo de la Salud, hemos adelantado unos talleres específicos en primeros auxilios psicológicos, con miras a entrenar a nuestro personal docente en habilidades, para que ellos tengan las herramientas que nos permitan contener emocionalmente los primeros signos de alarma. Entonces, ¿qué hacemos con nuestros docentes? Los capacitamos, los entrenamos, porque realmente es un entrenamiento para que ellos identifiquen las señales de alarma y puedan aplicar medidas de contención emocional inicial, porque tengamos en cuenta que nosotros desde el sector educación no tenemos la experticia para hacer un trabajo clínico, ni mucho menos. Entonces, sencillamente contenemos la emoción inicial y trasladamos o remitimos a las entidades competentes. Bueno, la palabra clave que dijiste ahí:
remitimos, es decir, a partir de ahí se activa alguna ruta dentro de este, digamos, plan o comité de convivencia escolar que tienen activos los colegios, se activa alguna ruta. Cuéntanos un poquito cómo funciona para que los padres de familia que también están viendo este video sepan cómo se actúa desde el establecimiento educativo. Listo. Partamos de que las competencias nuestras son claras. Desde el sector educación, nuestras competencias son netamente pedagógicas y formativas. Sin embargo, como decíamos al inicio, somos el sector receptor. Nosotros tenemos en nuestras aulas el 100% de la población estudiantil del país. Eso significa que todo niño, niña, adolescente en edad escolar debe estar vinculado a una institución educativa. Partiendo de allí, tengamos en cuenta que nosotros tenemos una ley que establece una ruta de atención integral para las situaciones de riesgo. Esta ley es la 1620 del 2013. En la ruta tenemos específicamente las situaciones tipo 2, es donde englobamos a todas estas situaciones de salud mental. Las situaciones tipo 2 se asocian a situaciones que generan un daño que, aunque no es incapacitante, va a generar una disfunción en nuestros chicos. Una vez el docente identifica una situación tipo 2, debe levantar la alerta al rector, quien sería el encargado de hacer la activación de ruta. En este caso, como es un problema de salud, se hará esa activación específicamente con el sector salud, haciendo la remisión del caso a la espera de que el sector salud atienda, y nosotros desde el sector educación haremos un seguimiento a esa situación con miras a garantizar que donde esté el chico, porque muchas veces a raíz de estos problemas de salud se requiere una atención especializada fuera incluso del medio familiar, es decir, que sea hospitalizado. Nosotros desde el sector educación, en el marco del seguimiento que hacemos, podemos continuar ofreciendo y garantizando el derecho a la educación donde se encuentre nuestro estudiante, primando en ese momento lo fundamental, que es la salud mental de nuestros chicos. Bueno, tú mencionabas, primeros auxilios psicológicos es como el entrenamiento para los profes, Sí. pero ¿qué se está haciendo también para educar al estudiante, precisamente para poder de alguna manera ir moldeando o ir acompañando este proceso desde el aula de clase? Porque tú decías algo muy importante, los estudiantes en edad escolar, los niños, niñas y adolescentes en edad escolar permanecen 8 horas prácticamente en el colegio, el resto en su casa, pero gran parte de su vida la desarrollan allí de lunes a viernes. Entonces, ¿qué se está haciendo para educar al estudiante en esa gestión de emociones, en el abordaje de todos estos tipos de problemas que se están presentando? Bueno, hay varias cosas que venimos haciendo. Primero, dimos urgencia a las situaciones de ideación suicida y conducta suicida. ¿En qué? Trabajamos talleres de prevención del suicidio adolescente. Esto lo estamos haciendo en establecimientos educativos que en nuestra plataforma nos arrojaron que requerían la atención oportuna. Entonces, esos talleres nos están permitiendo llegar a estos chicos con miras a que ellos reconozcan que existe un problema, que evaluemos sus redes de apoyo, que entiendan cuáles son las señales de alarma, pero sobre todo que busquemos las ayudas de forma oportuna, porque uno de los grandes problemas que encontramos en cuanto a salud mental es la negación, ¿verdad? Hay una negación, hay un temor a reconocer de que tengo un problema o una necesidad de decir yo puedo resolverlo, o esto se me pasa o es temporal. Eso es como el primer gran mito y la primera mentira que tenemos en cuanto a salud mental, porque como hay una disfunción y como no logras manejar adecuadamente tus emociones, no vas a poder hacerlo solo, requieres por ende un apoyo externo. Entonces, en los talleres de prevención de conducta suicida, lo que buscamos es que los chicos aprendan a reconocer las señales de alarma, también identificar cuáles serían esos factores protectores y factores de riesgo. El taller se titula No estás solo, y es con mira de que los chicos, no solamente buscamos a los chicos que han tenido algún tipo de problema, sino también esos chicos que pueden liderar procesos dentro de sus salones. Entonces, los entrenamos para que ellos puedan descubrir, ok, esto es una señal de alarma, este chico tiene unos factores de riesgo, y ellos nos permitan hacer esas alertas iniciales que nos lleven entonces a hacer las activaciones adecuadas de ruta. Bueno, aquí hemos hablado de los niños, de los profes, pero hay un actor muy importante dentro de todo este proceso y son los padres de familia. ¿Cómo se deben ellos involucrar en este proceso para que finalmente el acompañamiento de pronto que se haga del colegio o esa remisión de la que mencionabas ahorita cuando hay situaciones tipo 2,
Sí. de acuerdo al manual o al comité o a la ley esta de convivencia. ¿Cuál es el rol de los padres allí? Porque si no, esto no funciona, ¿cierto? Definitivamente, y créeme que ha sido nuestro gran talón de Aquiles. El vincular a las familias, porque no solamente a veces los chicos en los contextos en que nosotros nos desenvolvemos, no siempre son papá y mamá los cuidadores. Estamos hablando del sector oficial mayormente, la mayoría de nuestros chicos viven con familias extensas, con tíos, con abuelos, con primos, entonces ya no hablamos solamente de papá y mamá, sino de cuidadores o familias. Vincular a las familias a los procesos educativos ha sido, créeme, que un reto grandísimo. Hoy por hoy nosotros nos sumamos a la Estrategia Nacional de Escuelas de Familias, en las que estamos tratando desde principio de año, diseñamos un proyecto de escuelas de familias, cada establecimiento educativo teniendo en cuenta su propia caracterización, realiza su proyecto y empezamos a vincularlas, a crear esa necesidad de vincularse a los procesos, sobre todo si se tiene en cuenta que la mayoría de los problemas que presentan nuestros chicos en el aula se resumen a un contexto disfuncional en casa. Y eso nos llama a la necesidad de empezar a transformar las familias. Desde educación no lo podemos hacer solo y hemos creado alianzas estratégicas con las comisarías de familias municipales y con el ICBF, quienes han sido un aporte fundamental para ayudarnos a sensibilizar a las familias sobre la necesidad de vincularse a los procesos. No es solamente enviar a los chicos a que asistan al establecimiento educativo, a que aprendan una cantidad de conceptos, sino que también se vinculen, porque la educación que queremos ofrecer hoy por hoy es mucho más integral. Estamos formando no solamente a buenos matemáticos, a buenos geógrafos, estamos formando personas, estamos formando ciudadanos, estamos formando una futura mamá o un futuro papá. Cosas tan simples como esas que necesitamos que la familia también sea un aporte fundamental en todo este proceso. Bueno, entonces sí se está gestionando la salud mental desde el aula de clase. Eso es súper clave que la gente lo sepa, porque a veces se cree que en el colegio y desde la Secretaría de Educación, desde la Gobernación, de pronto no se está haciendo nada. Hoy tú nos estás diciendo, sí estamos haciendo talleres de auxilio psicológico para los profes, esta vinculación de escuelas de familias para vincular a los padres y todo el abordaje que se hace en el aula con los estudiantes. Vamos a hablarle allí a los padres de familia que tienen hijos en instituciones educativas públicas o privadas y que hay situaciones de riesgo. ¿Qué les dices a ellos? Hoy, papitos, la invitación es hablar más con sus hijos. No entender o no creer que la educación es exclusiva del sector educación. La primera escuela siempre va a ser la familia y hoy queremos hacer una alianza con ustedes. Podamos trabajar de forma conjunta para garantizar y propender por entornos educativos mucho más protectores. Muchísimas gracias, Angélica, por acompañarnos en este episodio. Gracias por disponer de tu tiempo para acompañarnos en el día de hoy. Muchas gracias a ustedes por la invitación. E insisto en lo importante que es de que estas voces se escuchen, de que se conozca un poquito lo que adelantamos desde el sector educación, que no solamente nos limitamos a emitir conceptos, a evaluar y a dar calificaciones, sino también que estamos propendiendo, por lo que decía ahorita, por entornos educativos mucho más protectores y garantes de derechos. Así llegamos al final de este episodio. Nos vemos en una nueva oportunidad. Hasta entonces.